Capítulo 21. Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Por eso a aquel lugar se le llamó Jormá. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Iyea-Barín, que está en el desierto al oriente de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor: hacia el Mar Rojo, los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y la frontera de Moab. De allí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico: que brote el agua, que cante el pozo, pozo que el gobernante cavó con su cetro y que el noble abrió con su vara. Desde el desierto se dirigieron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgá, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Israel envió emisarios a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Más bien, reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto. Cuando llegó a Yaasa los atacó, pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera de los amonitas, la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluso en Hesbón y en todas sus aldeas. Hesbón era la ciudad capital de Sihón, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas: vengan a Hesbón, la ciudad de Sihón, reconstrúyanla, restáurenla, porque de Hesbón ha salido fuego, de la ciudad de Sihón salieron llamas, y consumieron las ciudades de Moab y las alturas que dominan el Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos, y a tus hijas en prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los desbastamos hasta Nofa, los destruimos hasta Medeba. Así fue como Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés también envió a explorar Jazer,
y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver tomaron el camino de Basán. Fue allí donde Og, el rey de Basán, salió con su ejército para hacerles frente en Edrei. Pero el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og, a su ejército y a su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio. Capítulo 22. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha, y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera, y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balán y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balán: no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balán no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balán: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán le respondió: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra, y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino.
el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balaam: ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿Por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar, porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: He pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: Ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Cuando Balac se enteró de que Balaam venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balac le dijo a Balaam: ¿Acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balaam y Balac a Kiriat Husot. Balac ofreció en sacrificio vacas y ovejas, y las compartió con Balaam y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita. Capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios.